El televisor parpadeaba en el apartamento en penumbra, proyectando una luz fría contra las paredes desconchadas. Eleanor permanecía inmóvil, con las manos agarrando una taza de café desportillada que hacía tiempo que se había enfriado. La pantalla brillaba con el rostro junto al que una vez despertó Damien Voss. Ahora bien, afeitado, pulcro, casi desconocido. Su traje azul marino estaba confeccionado a la perfección, su postura, con la barbilla alta y la mano apoyada ligeramente en el podio, denotaba confianza. Un encanto forjado. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, de me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Y por eso, me enorgullece comenzar este nuevo capítulo, resonó la voz de Damien. En la sala, cálida y autoritaria, con alguien que comparte mi visión de una América más fuerte y unida, Eleanor tensó la mandíbula. No necesitaba oír el nombre, ya lo sabía. Madison Vale, la joven y cautivadora hija del senador, rubia, de 29 años, y una de las favoritas de los medios. Eleanor había visto su química aflorar bajo la superficie de las ruedas de prensa y los debates políticos durante más de un año. Ahora salía a la luz. La cámara hizo un zoom cuando Madison se acercó a Damien, con la mano apoyada en su brazo como si perteneciera a ese lugar. Damien se giró hacia ella y sonrió. No una sonrisa para una sesión de fotos, sino la que Eleanor no había visto en años, la que solía ser suya. No se menciona a Eleanor. No se menciona su matrimonio de 17 años. No se menciona sus gemelos. Un suave crujido en el pasillo desvió su atención. Liam, uno de los gemelos, se asomó por la esquina, frotándose los ojos. «Mamá», murmuró. «¿Por qué está papá otra vez en la televisión?» Eleanor bajó el volumen rápidamente. «Solo una noticia», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Vuelve a la cama, cariño». Liam se quedó un rato. «¿Vendrá a mi partido este sábado?» Ella tragó saliva con fuerza. «¿Ya veremos?» Él asintió con la cabeza, con la mirada baja, y regresó a su habitación. Esperó hasta oír el clic de la puerta al cerrarse antes de activar el sonido de la pantalla. La transmisión ya estaba pasando a un comentarista que hablaba efusivamente de la nueva pareja política. Palabras como visionario, borrón y cuenta nueva y el futuro de Estados Unidos resonaban en sus oídos. Se le aceleró el pulso. Buscó el control remoto, pero se detuvo. Sus ojos se clavaron en la expresión de Damien. Experta, refinada, impenetrable. Conocía demasiado bien ese rostro. Tras su encanto se escondía algo más agudo, calculador, despiadado. Se recostó en el sofá. El cuero crujió bajo ella. El apartamento era más pequeño que su antigua casa. Mucho más pequeño, pero ahora era Silent. Tras la separación, se había llevado lo poco que pudo, y Damien se había asegurado de que el resto quedara envuelto en abogados y silencio. Ni siquiera los medios conocían la historia completa. Él la había enterrado. Igual que la había enterrado a ella en la mesa de centro. Vibró su teléfono. Un mensaje, número desconocido, se ve bien en la televisión. «Pero ambos sabemos la verdad, R». Se quedó mirando el mensaje, releyéndolo. El corazón le dio un vuelco. La inicial significaba algo en alguien del pasado. Alguien que sabía. El aire parecía hacerse más denso. Cogió el teléfono y escribió. «¿Quién habla?» Ninguna respuesta por primera vez en semanas. Eleanor sintió algo más que agotamiento. Algo que le quemaba bajo la piel, una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Damien había dado el golpe. Lo había hecho público, él la había borrado. Pero no todos estaban listos para dejar ir la verdad. Se levantó, se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar alguien observaba a Anne, esperaba a Anne y, tal vez, solo tal vez, tenían un plan detrás de ella. La pantalla seguía reproduciéndose. Damien saludó a una multitud que lo vitoreaba, con Madison a su lado. Eleanor no se dio la vuelta. Apareció Saint Lamar, solo el tintineo de una llave que ella olvidó que aún tenía, seguido del lento crujido de la puerta principal al abrirse. Eleanor estaba de pie en la cocina, descalza, con las mangas arremangadas y las manos sumergidas en el agua de fregar. El tintineo de los platos ahogó los primeros pasos, pero ella lo supo. Lo sintió antes de girarse, ese peculiar descenso de temperatura cuando Damien Voss entraba en una habitación. «Buenos tardes», dijo con naturalidad, como si no hubieran pasado meses. Se secó las manos con una toalla, apretando los labios mientras miraba fijamente. El mismo traje de la conferencia de prensa, la misma compostura petulante, como si su casa fuera solo una parada más en su gira de prensa. «Podrías haber llamado», dijo con calma. «Sí». Tiró un sobremanila sobre la mesa del comedor. «No low contest». Pensé en pasarme. Para cerrar el trato. Eleanor no se movió. «Cierre», repitió. «¿Así lo llamamos ahora?» Esbozó una media sonrisa, de esas que nunca le llegaban a los ojos. «Es una ruptura limpia. Querías espacio, ante lo doy». «Me estás dando migajas», lo corrigió, «mientras exhibes a
Tu becaria en Televisión Nacional inclinó la cabeza. Es hija de un senador, ¿cierto?, dijo Eleanor. Eso lo hace noble. Damien dio un paso adelante, lo justo para invadir el aire entre ellos. Sabes, dijo en voz baja, siempre te hiciste la víctima. Pero esta historia que estás construyendo, la esposa abandonada, la madre traicionada, está cansada. Algo agudo le brilló en el pecho. ¿Crees que se trata de óptica? Él asintió lentamente. Siempre lo fue. Nunca perteneciste a este mundo. Traje a Elan como un favor. Anne se quedó sin aliento. Continuó, con palabras ahora cortantes. Fuiste temporal, una etapa que intenté que funcionara. Nunca encajaste en la imagen, demasiado frágil, demasiado reactiva. Te di 17 años, espetó, alzando la voz. Crié a tus hijos. Me quedé de brazos cruzados mientras vendías tu alma pieza por pieza. Porque me necesitabas, dijo Damien con frialdad. Sin mí, solo eres honesto, señaló. El apartamento desordenado, la pintura descascarillada, las tablas del suelo desgastadas en su refugio se convirtió en un insulto. Las manos de Eleanor temblaban. Extendió la mano para coger el plato más cercano, un viejo plato de porcelana de su lista de regalos de boda. Sin poder contenerse, salió volando, estrellándose contra la pared detrás de él. Los fragmentos llovieron como confeti amargo. Damien no se inmutó. Eso, dijo con calma, es exactamente lo que quiero decir. El silencio que siguió fue denso y palpitante. Eleanor se dio la vuelta, respirando con dificultad, negándose a dejar que la viera llorar. Damien se ajustó los gemelos. Mande a cablear el resto esta semana. No alarguemos esto. Ella no respondió. Solo se quedó mirando la porcelana rota en el suelo, cuyos bordes dentados reflejaban la luz como pequeños cuchillos. Mientras se dirigía a la puerta se detuvo. Dile algo bonito a los chicos, ¿quieres? Estaré ocupado todo el fin de semana. *Ella. Ni siquiera levantó la mirada, la puerta se cerró con un suave clic. El apartamento volvió a la calma. Ahora más silencioso, más frío. Eleanor se agachó lentamente, recogiendo los pedazos rotos. Uno le cortó el pulgar, dibujando una fina línea roja, un dolor agudo, pero la mantuvo en pie. Desde el pasillo su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Lo vi irse. ¿Está peor de lo que crees? ¿Listo para hablar? Eleanor. Se quedó paralizada con la toalla en la mano manchada de sangre. No sabía que la asustaba más el mensaje en sí o las ganas que tenía de responder. Ella cogió el teléfono. Ella no siempre se sintió invisible. Hubo una época en que Eleanor irradiaba confianza como perfume no estridente pero presente. Perduraba en cada habitación que visitaba. Tenía 24 años cuando conoció a Damien, un publicista junior con un ojo agudo para los titulares y un don para destacar a los demás. Su nombre acababa de empezar a aparecer en correos electrónicos de grupos del sector, susurrado, con curiosidad en círculos de networking. Tenía planes reales, no sueños de algún día, sino un futuro planificado con metas fijadas en pizarras de corcho en su pequeño apartamento. Entonces Damien Voss entró en su vida. Todo encanto, ambición e imposible certeza se conocieron en un evento de recaudación de fondos para una campaña en Washington donde un caos de cámaras, champán y sonrisas falsas. Eleanor había sido la encargada del equipo de prensa de un senador local. Damien era solo otro consultor joven, pero su presencia se hacía notar. Mientras otros intentaban impresionarla con títulos, Damien simplemente le preguntó si había comido. He buscado los camarones buenos, susurró. Con los ojos brillantes, vamos. Parece que necesitas comida de verdad. Se había rado una risa real, involuntaria, por primera vez en semana. Y de alguna manera, ese pequeño momento floreció en cenas, en fines de semana, en una relación. Él la escuchó entonces, la escuchó de verdad. Le preguntó por sus escritos, leyó sus borradores. Le dijo cosas como, algún día gobernarás, y a este pueblo. Pero poco a poco y en silencio, eso cambió cuando Damien fue ascendido a estratega senior bajo el mando del senador Hollingsworth, un hombre que siempre la llamaba cariño en lugar de su nombre. Las cosas empezaron a cambiar. Trabajaba hasta tarde. Empezó a tomar decisiones por ambos. Nosotros se convirtió en yo. La presentó no como publicista, sino como Eleanor, mi novia. Es brillante. Cómo se elogia a un perro que ha aprendido un truco nuevo. Su carrera quedó en segundo plano, no de golpe, pero sí de mil maneras. Renunció a un proyecto para ayudarlo con los viajes. Rechazó un ascenso porque el momento no era el ideal. Dejó de enviar sus escritos a revistas porque, como dijo Damien, nadie lee artículos de opinión a menos que esté enfadado. Con el tiempo, el silencio se hizo familiar. Se casaron 2 años después. Una ceremonia descrita, con apenas 50 invitados. En su mayoría contactos políticos y amigos de su madre. Eleanor llevaba un vestido sencillo. Damien pronunció un discurso en lugar de los votos en la gente.
Aplaudió. Los flashes de las cámaras brillaron. Ella sonrió durante el acto. En público, eran la imagen de una pareja poderosa en ascenso. En privado, aprendió a controlarse. Sus opiniones se suavizaron, sus frases se acortaron. Cada vez que intentaba hablar, Damien la corregía con suavidad, o peor aún, la ignoraba por completo. Él nunca gritó, nunca lo necesitó, él simplemente no escuchó. Para cuando nacieron los gemelos, Eleanor había dejado de hablar del trabajo por completo. Las ofertas de trabajo disminuyeron. Luego se detuvieron. Su currículum acumuló polvo en un cajón, que él nunca abrió. Cuando le mostró un manuscrito que había estado redactando en silencio, mientras tomaba el biberón a medianoche, él leyó la primera página y dijo: esto parece poco habitual para nosotros. A nosotros, ahora, años después, de pie ante el eco de sus insultos, siempre fuiste temporal. Eleanor podía ver con qué maestría la había ido desmontando. Capa a capa, elogios que sonaban a halago, pero que también eran límites. Sonrisas que se convertían en muecas burlonas cuando las cámaras se apagaban. Manos suaves que la alejaban de la persona en la que se estaba convirtiendo. Él no laboró. Él la convenció de borrarse a Anne y durante mucho tiempo lo hizo Anne hasta ahora. La pantalla de su teléfono se iluminó de nuevo. El contacto misterioso había enviado un segundo mensaje, con fecha y ubicación. Mañana, mediodía, en el banco cerca de la fuente DuPont. Use gafas du sol. Asterisk. Lo miró fijamente, con el pulso acelerado. Quienquiera que fuese R, no iba a ceder a ni tal vez. Al final, ella tampoco lo era. El viento era cortante esa mañana. Eleanor estaba de pie bajo el arco de DuPont Circle, con las gafas de sol puestas, observando los bancos. Llevaba el cuello del abrigo subido, no solo para abrigarse, sino para protegerse del frío, de la ciudad, de la vida que ya no reconocía. Pero nadie se acercaba. Solo turistas, corredores, el ritmo habitual de la vida en Washington donde seguía. Su curso sin ella, no hay señales de Eran al mediodía y media, se dio por vencida. Regresó a casa, cansada y tensa, solo para encontrar el lujoso coche de Damien aparcado en la acera. Se quedó sin aliento. Dentro, el apartamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Dejó las llaves y lo oyó en una voz, apagada pero nítida, proveniente de su oficina. Damien seguía allí. Caminó de puntillas hacia el pasillo. La puerta se entreabrió lo justo para ver su silueta de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. No es suficiente, dijo en voz baja y entrecortada. Necesito que lo saquen todo en fotos, expedientes escolares, anuncios de nacimiento, redes sociales, que lo limpien todo. Una larga pausa. Son un Laster, continuó Damien. Sobre todo los gemelos. Para que esto funcione, la narrativa tiene que ser infalible. No se puede vincular a Madison con hijastros ilegítimos. No. Durante la campaña, Eleanor sintió que le flaqueaban las rodillas. Apretó la mano contra la pared, estabilizándose al oír la palabra Anne ilegítimo. Sashi. Sus hijos. Él caminaba lentamente por la habitación, sin darse cuenta de que ella lo escuchaba. Considéralo una relación anterior discreta. Soltera, Anne sin hijos confirmados. Solo rumores en sí. Alguien insiste. Lo negamos. Era temporal. Una pausa. No me importa lo que digan los documentos legales. La percepción importa más. A Eleanor se le heló la sangre. Quería entrar furiosa, gritar. Pero en cambio, se quedó paralizada en el pasillo, con todo el cuerpo latiendo de incredulidad. El plato de porcelana que había roto días atrás, el insulto que él le había lanzado sin pestañear, ahora parecía el preludio de esto a una completa eliminación. Sus hijos no eran rumores. Eran reales. Tenían la mirada de Damien, su terquedad. Tenían recuerdos, un cumpleaños, cuentos para dormir, rodillas raspadas y partidos de baloncesto. Y sin embargo allí estaba él, reduciéndolos a una mancha en su historial. Terminó la llamada. Envolvió el silencio. Retrocedió con cuidado, cada paso deliberado. El corazón le latía con fuerza mientras se metía en la cocina y se ocupaba de la encimera, fingiendo que acababa de regresar. Segundos después, Damien salió, ajustándose el reloj. Estaba a punto de irme. Eleanor no levantó la vista. No dejes que te detenga. Hizo una pausa. La estudió. ¿Estás bien? Ella sonrió, una sonrisa practicada y vacía. Ya me he acostumbrado a tus visitas. Entrecerró los ojos, buscando algo en su... Pero ella no se inmutó. Bien, dijo finalmente. Nos pondremos en contacto. Esperó a que la puerta se cerrara tras él antes de desplomarse en la silla más cercana. Le temblaban las manos. Le ardía la garganta. Ya no se trataba de una traición. Era un acto de guerra. Y el campo de batalla. No era solo ella, eran sus hijos. Extendió la mano hacia su teléfono, buscando torpemente con los dedos, y abrió el viejo hilo de mensajes con R en su pulgar. Quedó suspendido.
Luego escribió, está intentando borrarlos a todos nosotros. Estoy listo para hablar. Una respuesta llegó al instante. Vienen entonces, es hora de que aprendas lo que hizo durante la última campaña. Nos vemos mañana. No hay que esperar más. Anne Eleanor miró fijamente la pantalla con la mandíbula apretada. Ella había sido silenciada antes, pero no esta vez. Se emitió en todas las cadenas principales a las 7 de la noche en punto. Eleanor no tenía intención de mirar. Había pensado silenciar la televisión y concentrarse en doblar la ropa, o quizás abrir por fin la carpeta que Ere le había dado ese mismo día en gruesa, sin marcar, llena de secretos. Pero el sonido estaba activado y el volumen subió sin que ella se diera cuenta. Y entonces allí estaban Anne, Damien y Vivienne. No Madison Valean, eso había sido efímero, barrido bajo la alfombra como una encuesta que salió mal a nueva estrella. Era Vivienne Cole perfecta, estudiante de Derecho en Harvard, hija de un juez, que ya estaba recaudando fondos para un futuro escaño en el Senado. Rubia, serena, sin el impacto del escándalo, la nueva pareja política de Damien. La conferencia de prensa se celebró frente a un fondo de cerezos en flor. Las cámaras disparaban como insectos mientras la pareja permanecía de la mano, bañada por la luz del sol. En una bandera ondeaba detrás de ellos. Petrarch. Con guión, creo en la colaboración, dijo Vivienne con voz fría y clara. Y creo en Damien. Su sonrisa era inmaculada, ni demasiado amplia ni demasiado brillante. Se giró hacia él como si le hubiera dado una señal. Los ojos de Damien brillaron. Vivienne es el futuro, dijo, llevándole la mano al pecho. Juntos, no solo estamos construyendo un matrimonio, estamos construyendo una visión. Eleanor se quedó paralizada frente al televisor, con un par de calcetines desdoblados en la mano. Detrás de ella, Liam se quedó en el pasillo, con una mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Es esa mi nueva mamá?, preguntó. Las palabras cayeron como hielo. Eleanor se giró lentamente, con un nudo en la garganta. Liam no estaba siendo... Tenía 7 años, lo suficientemente mayor para notarlo, pero demasiado pequeño para entenderlo. No, dijo ella con suavidad. No lo es. Él asintió, inseguro, y se alejó hacia la cocina. Eleanor miraba fijamente la pantalla. Vivienne saludó con la mano como una primera dama de compañía. Damien le apretó la mano con más fuerza mientras los flashes de las cámaras. Un periodista preguntó, ¿habrá niños en la foto? Vivienne rió levemente. Primero estamos centrados en la campaña. Damien rió entre dientes a su lado, negando con la cabeza. Digamos que empezamos de cero. Limpio. Eleanor apretó la mandíbula. En limpio, en una sola palabra. Un corte quirúrgico. El mismo hombre que una vez lloró junto a ella en la sala de partos, ahora se erguía orgulloso, renegando de su propia sangre en público, creando una narrativa donde sus hijos nunca habían existido. Su voz era fuerte y segura, como si la verdad nunca lo hubiera tocado. Ella silenció la pantalla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eren. Consulta la página 2. Encaminó hacia el expediente, que estaba intacto sobre la mesa del comedor. Con manos ligeramente temblorosas, lo abrió. Dentro había recortes de prensa, correos electrónicos, fotos. Por la página 12 la detuvo en seco. Un escaneo de un borrador legal. La firma de Damien, al pie. Un acuerdo de custodia, nunca presentado, en el que Eleanor conservaría la tutela exclusiva, a cambio de un acuerdo de confidencialidad. En resumen, él financiaría el silencio. Sin manutención, sin reconocimiento, sin legado. Total, había una nota adhesiva adjunta. Él planeó tu borrado mucho antes que Vivienne. Eleanor se sentó, con la mente acelerada. Ya no era solo una traición, era una estrategia. Todo, el encanto, el noviazgo, el matrimonio, el divorcio, había sido parte de su ascenso. Ella había sido un trampolín, los niños una garantía. Afuera, el mundo aplaudió su compromiso en su interior. Eleanor se encontró volviéndose más aguda. ¿Quería borrarlos? Entonces, se aseguraría de que el mundo recordara todo, y comenzaría con esa grabación de audio, la que Ere acababa de enviarle. El paquete le esperaba junto a la puerta cuando Eleanor regresó del supermercado, sin remitente. Ninguna marca salvo su nombre escrito en tinta negra, no escrito a un maquinao, ni enviado por correo, simplemente puesto allí. Sintió un nudo en el estómago. Recorrió con la mirada el pasillo. Vacío, silencioso, de repente. En el apartamento reinaba demasiado silencio. Cerró la puerta con llave. La revisó 2 veces y dejó el sobre marrón en la encimera de la cocina como si fuera a explotar. Los niños seguían en la escuela. Tenía 1 hora, quizás menos. Sus dedos se posaron sobre el sello. Luego lo abrió. Las fotos aparecieron primero. Fotos borrosas en estilo vigilancia. Damien afuera de un hotel del centro, con la mano apretada en un puño y el rostro contorsionado a punto de gritar. Otra de él en un estacionamiento oscuro,
señalando a un hombre que Eleanor no reconoció. Su postura era amenazante, depredadora. Una tercera, Damien y el senador Hollingsworth, en una suite privada, con la mesa llena de teléfonos prepago y carpetas selladas. Luego vino el USB. Ann lo conectó a su portátil con las manos, intentando mantenerlas firmes en un solo archivo sin etiqueta. Hizo clic. La grabación era granulada, como si la hubieran capturado con un dispositivo oculto. La voz de Damien se oía inconfundible, en baja, fría y cargada de veneno. Si habla, está muerto. En este pueblo, no me importa si tiene conciencia. Firmó los papeles. Se llevó el dinero. En sí dice una palabra. Lo enterraré. Una pausa. El sonido de pasos acercándose. Nadie amenaza lo que he construido. Ni él, ni nadie en la grabación terminó a Eleanor. Permaneció inmóvil un largo rato, con el pulso retumbando en sus oídos. La voz al otro lado de la furia de Damien no había hablado, pero no importaba. El mensaje era claro. Damien había cruzado los límites legales, morales, humanos, y alguien se había quedado con los recibos. Volvió a mirar el sobre. Al final, escondida detrás de las fotos, había una nota, escrita a mano en papel blanco. ¿Quieres venganza? Aquí tienes tu cerilla. Firmado solamente. J. Se le secó la boca. El nombre no le llegó al instante, pero la voz en el audio, ese tono cruel y calculador, despertó algo profundo. Recordó a un hombre de años atrás, Jonah, Alean, un asistente Junio R., en la primera campaña de Damien, brillante, idealista, finalmente expulsado tras una disputa huéchica. Eleanor no había pensado en él en una década. Ella abrió su teléfono y escribió un mensaje a R. Recibí un paquete en audio en fotos de alguien llamado J. La respuesta llegó más rápido de lo esperado en Jonas. Es real y está furioso. Lleva años guardándolo. No está solo. Exhaló, mitad aliviada, mitad asustada, porque si esto era la cerilla, lo que venía después era el fuego. Un golpe en la puerta la sobresaltó. El pulso se le aceleró de nuevo. Cerró el portátil y se acercó lentamente. Pero solo era el cartero, que saludaba con disculpas a través del cristal, con un pequeño paquete en la mano. Aún así, la ilusión de seguridad se rompió. Retrocedió un paso, observando cómo las sombras se extendían por la habitación a medida que la luz de la tarde se desvanecía. Damien no solo estaba construyendo una narrativa, estaba cubriendo sus huellas con amenazas, con sobornos, con silencio. Pero ahora el silencio se rompía. Regresó a la laptop y volvió a reproducir el audio, esta vez con auriculares, concentrándose en cada respiración, cada sonido. En algún lugar de esa grabación había un apalancamiento, a una prueba, una grieta en la fortaleza de Damien. Ella lo encontraría, y cuando lo hiciera, lo quemaría todo. El audio aún resonaba en sus oídos. A la mañana siguiente, mientras Eleanor estaba sentada frente a su abogado, con los brazos cruzados, apenas había dormido. Cada crujido en el apartamento sonaba como pasos, cada sombra fuera de su ventana, una amenaza. Pero apareció de todos modos, decidida. La oficina era pequeña, estaba desordenada y olía ligeramente a café quemado. Frente a ella, Marlene Ortiz, abogada de familia con gafas y voz aún más aguda, hojeaba los documentos que Eleanor había traído. Esto, dijo Marlene, tocando los certificados de nacimiento, causará revuelo. Tribunal en sí. Damien quiere reescribir la historia, que lo intente bajo juramento. Marlene arqueó una ceja. Segura. Saber, no es sutil. Ya no quiero nada sutil, dijo Eleanor. Redactaron la moción juntos. La presentaron al Miri a las 3. Se suponía que estaría en manos del tribunal. Nunca llegó allí. Esa noche, Marlene llamó con la voz tensa por la preocupación. Los documentos desaparecieron. No hay rastro digital. ¿El expediente físico? El secretario dice que nunca lo recibieron. Eso es imposible, susurró Eleanor. No es imposible, respondió Marlene. Es dinero, influencia, a miedo. Alguien está moviendo sus hilos. Eleanor colgó y se quedó en la cocina, mirando fijamente la encimera donde una vez había preparado pinturas de dedos para los gemelos, donde una vez había firmado sus nombres en las solicitudes de preescolar. El silencio del apartamento la oprimió como un torno. Recuperó las copias que guardaba en casa en 3 actas de nacimiento, firmadas y notariadas. Las metió en un sobre nuevo, lo selló y condujo por toda la ciudad para entregarlas en persona, en la oficina de Marlene. Revisó cada cerradura de camino a casa. Esa noche soñó con fuego. Se despertó sobresaltada justo después de las 3 de la mañana. Con el corazón acelerado, la cuna estaba vacía, la ventana medio abierta. Pero todos los niños estaban a salvo en esta vez. Revisó cada habitación 2 veces, luego una tercera. Los niños dormían, enredados en las mantas, y respiraban suavemente. No los despertó, no se atrevió. Simplemente se sentó en el pasillo, con las rodillas pegadas al pecho, escuchando. Por la mañana, la paranoia era sofocante. Eleanor sabía lo que estaba pasando.
Damien estaba en aumento. Silenciarlo ya no era suficiente. Estaba destruyendo documentos, manipulando expedientes judiciales, borrando cualquier hilo de conexión que probara su existencia en su mundo. Como si, al hacerlos legalmente invisibles, pudiera limpiar su nombre por completo. Abrió su portátil y buscó a Jonah Ale, la fuente del paquete nada reciente. Solo blogs políticos antiguos y una foto borrosa a un hombre de unos 30 y pocos años, con una placa en un acto de campaña y la mirada baja. Ella le envió otro mensaje a Eren Jonas. Guarda silencio. Necesito más, dijo. Cerilla, ¿qué es el fuego? La respuesta fue instantánea. Hay un archivo AN más grande que el que tienes. Estás asustado, pero hablará si insistes. Nos vemos esta noche, ¿dónde? Escribió Eleanor, Centro Metro. 12 o'clock, salida del metro. Venga solo. Miró la pantalla con el corazón latiéndole con fuerza. El aire se sentía más enrarecido ahora, como si operara en una atmósfera completamente distinta, una donde las leyes se doblegaban ante el poder, y la verdad necesitaba aliados para sobrevivir. Miró hacia la habitación de los niños, con la puerta entreabierta. No le quedaba más remedio que actuar con inteligencia, no solo para ella misma, pero para la gente que Damien quería borrar, pieza por pieza, desco por desco. Asterisk reunió nuevamente los documentos, los metió en un segundo sobre e hizo una copia, para esconderla en el fondo del congelador debajo de una bolsa de guisantes. Si él quería la guerra, ella dejaría de esperar su siguiente movimiento. El aire de la mañana estaba quieto. Una calma engañosa se aferraba a la piel de Eleanor mientras abría las persianas. La casa estaba silenciosa, de forma o anchinaturao, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Recorrió las habitaciones lentamente, rozando con los dedos viejos marcos, boca abajo hacia tiempo. Hoy no era para estar de luto, hoy era para armar armas, no de acero ni de pólvora sino de papel, firmas y sobresellados. El vestido azul colgaba, flácido, de la puerta del armario, sencillo como su estado de ánimo, solemne como la verdad que albergaba. Lo eligió deliberadamente en anodino, poco memorable, un uniforme para un soldado que se encaminaba hacia una guerra que no había empezado, pero que terminaría. El dobladillo le rozó las rodillas al ponérselo y subió la cremallera lentamente. La tela le rozó la piel como una última advertencia. En la cocina, volvió a colocar los documentos, cada hoja meticulosamente organizada, la petición de paternidad, los historiales médicos, las matrículas escolares, fotos de los niños a lo largo de los años, cada una con su fecha, y por último su propio testimonio escrito, no solo de la negligencia, sino de la crueldad psicológica que él le había infligido, silenciosa y sistemáticamente, a puerta cerrada y con discursos refinados. Él sobrellevaba el nombre completo de Damien sin títulos, sin senador electo. Solo Damien Cole, el hombre que creía poder reescribir la realidad. Al otro lado de la habitación, vibró su teléfono. Un mensaje de su abogado. Todo está aprobado. Notifíquelo mañana a cualquier hora. Lo presentaremos en el juzgado enseguida. Confirmación final se asentó como una piedra en su pecho. Mañana la boda se desarrollaría con grandeza, un ballet de rosas blancas, mandos militares y drones de los medios de comunicación sobrevolando. Pero Viola, su verdad detonaría. Un golpe sordo la interrumpió. Unos pisisaitos resonaron por el pasillo, y su hijo menor se asomó por la esquina, frotándose los ojos para quitarse el sueño. ¿Vas a algún lado?, preguntó en voz baja. Todavía no, cariño, dijo, arrodillándose. Pero mañana mamá tiene algo importante que hacer. ¿Tengo que llevar ropa bonita? Casi sonrió. Sean muy bonitas. Él asintió solemnemente y regresó por el pasillo. Ella escuchó el clic de la puerta al cerrarse tras él, y luego regresó a la mesa de la cocina. Una carpeta manila estaba sin abrir en la última tarjeta en su mano, que le había dado J. Una transcripción impresa del audio. La voz de Damien, clara como el agua, amenazando a un empleado: «No entierra esto o te entierro yo». La voz de un hombre no solo inepto para el cargo, sino inepto para la decencia. Lo colocó al final de la pila. No era el titular, pero Siria, una nota a pie de página devastadora. Al anochecer, se paró frente al espejo, alisándose el vestido. No había rastro de glamour, solo precisión, sin maquillaje más allá del que exigían las cámaras. Llevaba el pelo recogido como si hubiera sido la noche de la primera campaña pública de Damien, cuando estuvo detrás de él, sin ser vista a no mañana. Mañana ella estaría frente a él, mientras guardaba los documentos en una bolsa de cuero. Revisó cada rincón de la casa 2 veces. Les dio a sus hijos un beso de buenas noches en la frente con segundos extra. Cerró todas las puertas con llave y colocó una silla debajo del pomo de la puerta de su dormitorio. Por si acaso, ni antes de acostarse, susurró una oración que no había usado en años,
ni por ni por misericordia, solo por fuerza porkmanana. Las cámaras estarían grabando, y el mundo finalmente vería lo que ella había estado viviendo. No rabia, no escándalo. Poró la verdad y se serviría frío, justo antes del pastel. La música sonaba suave y empalagosa en cuerdas y piano. Una falsa calidez se superponía a una falsa alegría. Filas de sillas blancas relucían bajo un dosel oro rosa. Los invitados murmuraban cortésmente. La élite de la ciudad bebía champán. Sus teléfonos vibraban con hashtags de campaña. El aire olía a peonías y a mentiras caras. Vivian Cole se erguía radiante ante el altar, con su vestido blanco diseñado a la perfección, cada pliegue simbolizando la pureza política. Su sonrisa era gélida, mitad estrategia, mitad delirio. Damien se ajustó la corbata, mirando a las cámaras y a los donantes. Se veía impecable en escultural, en listo para convertirse no solo en esposo, sino en un símbolo. Luego vino el sonido que nadie esperaba, ni música, ni pasos, tan solo presencia. Eleanor avanzó, lenta y firmemente. Llevaba un sencillo vestido azul, no hecho para brillar bajo candelabros, sino para ser recordado en brazos. Un niño. A su lado 2 más caminaban, pequeños, confundidos, pero valientes, como soldados con zapatos blandos. Uno aferraba un trozo de cartón, con palabras escritas, con crayón que temblaban ligeramente. «Papá, ¿contamos ahora?» Las cámaras giraron en clic, el silencio se espesó como humo. Los ojos de Damien se abrieron de par en par, no por miedo, sino por cálculo. Lo vio al instante en el rastreo de salidas, el grito silencioso de la estrategia, al desmoronarse. Las manos de Vivienne temblaban alrededor de su ramo. «Damien», susurró apenas audible, «¿quiénes son?» Eleanor no se detuvo hasta llegar justo debajo de los escalones del altar. «Nos dejó en silencio», dijo con voz firme. «Regresamos con la verdad». Algunos invitados se quedaron de pie, indecisos de si intervenir u observar. Los medios se acercaron. «¿No reconoces tu propia sangre?», preguntó Eleanor con la mirada fija, ni enojada ni suplicante, simplemente innegable. Uno de los niños miró a Damien buscando. «¿Papá?» Vivienne dio un paso atrás. El oficiante miró a Damien, incómodo. «¿Hacemos una pausa?» Pero ya era demasiado tarde para hacer pausas. Un hombre de traje gris avanzó por el pasillo. El abogado de Eleanor. «Tranquilo, metódico», le entregó a Damien un sobresellado. «Le han notificado, señor canciller, paternidad, alegaciones de abuso, incluye testimonio en audio. Todo legal, todo real». La multitud exhaló de golpe, sobresaltada. Damien miró el sobre como si fuera a explotar. La expresión de Vivienne se quebró. «MIDIJISTE... Empezó, pero se le quebró la voz. Miró a los niños, miró a Eleanor. Miró su futuro. Desmoronándose como azúcar glass, la organizadora de bodas se dirigió torpemente al escenario. Podemos acompañarlos hasta la salida». «No», dijo Eleanor en voz baja, «que lo vean. Que lo vean todos». Sus manos tocaron suavemente los hombros de sus hijos. «Ustedes no son secretos. No son vergüenza. No son errores. *E. La hija mayor se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero se irguió. Los invitados empezaron a susurrar. Un senador se inclinó hacia un multimillonario. Los teléfonos se iluminaron. La etiqueta había cambiado. Damien se giró por fin hacia Eleanor, en voz baja, apenas conteniendo el veneno. «No sabes lo que acabas de hacer». «Sí», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Lo sé, le puse nombre a lo que enterraste». Detrás de ella, uno de los niños le tiró de la manga. «¿Podemos irnos ya?» Eleanor asintió. No necesitaba quedarse a esperar las consecuencias. No necesitaba ver cómo Vivienne se desmoronaba ni cómo Damien buscaba mentiras a tienta. Había traído la verdad y la había dejado como una cerilla encendida. Al darse la vuelta para irse, a un niño se le cayó el cartel. Cayó al suelo entre los pétalos esparcidos. Las cámaras todavía hacen clic. Y en el silencio que siguió, Eleanor sonrió, no con victoria, sino con alivio. Esto fue solo el comienzo. El silencio tras las palabras de Eleanor había sido atronador. Pero ahora, la sala rugía de confusión. Las cámaras destellaban como relámpagos. Alguien dejó caer una copa de champán. Vivienne se había ido, se había desvanecido sin hacer ruido, dejando su cola de satén blanco como la huida de un fantasma. Damien se quedó paralizado ante el altar, con los labios entreabiertos por Tiles. Por una vez, el maestro del encanto político no tenía frases preparadas. Su mirada saltó del cartel en las manos de su hija. «Papá, ¿ya contamos?» A las exclamaciones de asombro que se extendían por las filas de donantes, salieron los teléfonos, comenzaron las grabaciones. Internet se inundaría antes de que el ramo llegara al suelo. Eleanor no dijo nada más. No hacía falta. Se mantuvo erguida,
su sencillo vestido azul intacto ante la opulencia que la rodeaba. Sus 3 hijos, permanecieron a su lado, tomados de la mano. Damien parpadeó, intentando controlarse, pero era demasiado tarde. Toda la narrativa que había construido se derrumbó en un instante, para cuando el personal de seguridad llegó a Eleanor. Los periodistas ya corrían por el pasillo no para sacarla, sino para alcanzarla. Le apuntaron con micrófonos, señora Eleanor. ¿Es cierto que solicitó la paternidad? ¿Son estos los hijos de Damien Cole? ¿Viviana lo sabía? Protegió a sus hijos con un brazo. Ya basta, dijo con calma y firmeza. Son niños, los tratarán como tales. Vivienne fue vista momentos después, con el rostro pálido, como el polvo, siendo conducida apresuradamente por la salida lateral, por su jefe de gabinete. Su silencio fue tan contundente como la verdad de Eleanor. Al anochecer, su equipo emitió un comunicado de una sola línea a la senadora electa Cole. Se tomará un tiempo personal para reevaluar sus compromisos futuros. El comunicado no mencionó a Damien. Al caer la noche, los hashtags florecieron como regueros de pólvora. Hashtag Daddy Do We Count Now. Ancole Collapse en Walking Wednesday. Los principales donantes comenzaron a retirar sus declaraciones. Luego, su financiación. Un prominente multimillonario publicó: no apoyo a los mentirosos que abandonan a su propia sangre. Las imágenes de archivo de Damien sonriendo junto a niños durante los eventos de campaña ahora parecían siniestras. Cada clip, cada promesa fue analizada con brutal precisión. Eleanor estaba sentada en su apartamento, con los niños dormidos a ambos lados, mientras la televisión murmuraba las consecuencias. Su teléfono vibraba sin parar. Algunas llamadas eran de compasión, otras ofrecían entrevistas. Un mensaje simplemente decía: nunca mereció silencio. Gracias a no estaba firmado, pero ella sabía que era J. No lloró ni de victoria ni de tristeza, solo respiró. Una batalla menos, no la última. Afuera, un mar de reporteros acampaba bajo su edificio. No salió aunque esperaran. Dentro de la sede de la campaña de Cole, estaban despojando las paredes de carteles. En los asistentes lloraban, los teléfonos sonaban sin respuesta. Una mujer con los ojos enrojecidos susurró: le dije que esto volvería. Se rió en mi cara. Mientras tanto, Damien grabó una declaración en una oficina en penumbra, sin corbata y con la voz ligeramente temblorosa. Soy, ante todo, un padre. Asumiré mi responsabilidad, pero no importó. La rueda de prensa se programó demasiado tarde. Internet había coronado a Eleanor como la portadora de la verdad, y ningún equipo de relaciones públicas podría recuperar esa corona. A la hora de dormir, Eleanor arropó a la niña más pequeña. Esa fue la parte que dio miedo, preguntó la niña suavemente. Eleanor dudó, apartándole el pelo de la cara a su hija. Esa fue la parte donde se le cayó la máscara. Se acercó a la ventana, observando los destellos. En algún lugar otro niño leía sobre este momento. Otra mujer decidía si el silencio seguía siendo más seguro. Eleanor esperaba haber ayudado a inclinar la balanza. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un nombre diferente a Vivian. Solo una frase, no lo sabía. Pero estoy listo para hablar. Eleanor se quedó mirando la pantalla. Afuera, la prensa esperaba el siguiente capítulo. Eleanor tomó su abrigo, porque mañana no se trataría de un colapso. Se trataría de consecuencias. El libro llegó a las librerías discretamente al principio, sin un lanzamiento ostentoso, sin el apoyo de famosos, solo una cubia negra mate con letras doradas, lo que dejó atrás. El nombre de Eleanor aparecía en minúscula al final, casi como una ocurrencia tardía. Ella lo quería así. No se trataba de fama, sino de liberación. En cuestión de semanas, las memorias causaron furor. Las mujeres se las pasaban entre sí en oficinas, clubes de lectura y grupos de apoyo. La prosa era aguda, cruda, pero mesurada. No se mencionaron nombres ni el de Damien ni el de Vivienne, ni siquiera el de los niños. Aún así, el subtexto gritaba. Cada página sangraba con las consecuencias del silencio, el precio de las mentiras y el empinado camino hacia la luz. Los críticos lo llamaron un ajuste de cuentas impreso. Algunos políticos lo condenaron como ficción oportunista, pero los sobrevivientes lo sabían, siempre lo supieron. Eleanor había escrito no solo su historia, sino fragmentos de la suya. Ya no era solo la mujer que había entrado a una boda con la verdad a cuestas. Ahora era la voz de quienes no habían salido de ella. Nunca dio entrevistas, ni nocturnos, ni podcasts. Solo circuló una foto de Eleanor sentada en un banco desgastado, con sus hijos a su alrededor. La brisa en sus rizos, su sonrisa entre cansada y triunfante. El tiempo pasó lentamente. Llegó el otoño. Las hojas afuera de su apartamento tiñeron las aceras de dorado y carmesí. Sus hijos se adaptaron, cada uno a su manera.
La terapia ayudó, también la rutina. Panqueques los sábados, rompecabezas los miércoles, paseos por el parque los domingos. La normalidad era una rebelión silenciosa, y ella se aferró a ella. Esa tarde, se sentó bajo un gran roble en Riverside Park. Su hijo menor le tiraba del suéter sosteniendo un dibujo a crayón. Tú, nosotros y el sol, dijo con orgullo. Ella lo besó en la mejilla. Su hijo mayor perseguía una ardilla riendo. El del medio, sentado con las piernas cruzadas en el césped, leía un cómic con profunda concentración. Y entonces pasó una sombra. Ella no se sobresaltó. Simplemente levantó la vista lentamente. Un hombre con abrigo marrón, gafas de sol, rostro difícil de identificar. No era amenazante, tampoco era cálido. No dijo ni una palabra. Simplemente pasó junto al banco, rozándole el brazo ligeramente. Al caminar, ella bajó la mirada. Un papel doblado yacía en su regazo. Se le aceleró el pulso. Esperó a que el hombre desapareciera tras la siguiente curva antes de abrir. 4 palabras. Letra mayúscula. Sin firma, no lo ha olvidado. Ten cuidado, sintió un nudo en el estómago. Miró a su alrededor, demasiado rápido, demasiado alerta. No había cámaras. No había desconocidos rondando, solo familias en corredores. Perros ladrando a lo lejos. Aún así, conocía la sensación. Se le enroscaba en el estómago en ese frío indeseable, ese que creía haber superado. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó en la cocina, con la luz tenue, una nota sobre la mesa. No lloró. No entró en pánico. En cambio, tomó su diario y empezó a escribir de nuevo. Esta vez no eran memorias, no eran para nadie más. Solo notas en documentación, recuerdos convertidos en hechos. Porque el silencio fue como empezó. Elliot se negó a volver atrás. A la mañana siguiente acompañó a sus hijos a la escuela. Saludó al guardia de cruce. Se rió del chiste de Tok Tok de su hijo menor. Volvió a vestir de azul, no por la guerra, sino por su fuerza. En la esquina cerca de la puerta, se detuvo y miró hacia arriba. Un sedán negro aparcaba al otro lado de la calle. Ventanas tintadas, motores zumbando Astorisk. Ella no se inmutó, solo se quedó mirando. Se alejó unos segundos después. Ella sabía lo que significaba. Damien podría haber perdido el escenario, el dinero, los titulares, pero hombres como él no desaparecían. Se enfurecen. Esperaban pero ella también lo hizo. Eleanor caminó a casa lentamente, con la espalda recta. Nunca volvería a estar desprevenida, pero tampoco nunca se quedaría sin voz. Su verdad vivía en las librerías, en las mesitas de noche, en las páginas subrayadas. Había sobrevivido a la vergüenza, y tenía 3 razones, pequeñas, crecientes y obstinadas. Para seguir adelante, la justicia había llegado. Pero sanar era un acto cotidiano, ¿y el peligro? Nunca desapareció del todo. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste. Así que por favor dale un like. Y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.